yo empezaría que vosotros explicarais qué hubierais escrito si al caer Gran Bretaña o la isla, Gran Bretaña hubiera sido en la guerra y o la Unión Soviética hubiera caído. O no, como ha pasado. Estamos hablando que el fin de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido que Gran El fin Bretaña de... cayese, ¿no? En el ¿Qué, 40 que Normandía, ¿te refieres? en la batalla de Inglaterra hubiera ganado los nazis. ¿Eso qué año era? ¿40 o 41? 41, creo. Claro, porque en ese momento la potencia mundial, que la única que le podía hacer frente a los nazis era Inglaterra y La Unión Rusia. Soviética. Bueno, la Unión Soviética, ¿verdad? No, Yo creo bueno, que en ese y punto, América, pero tampoco. yo América. creo que en ese punto, Los estadounidenses no cuentan. No hicieron nada. yo sinceramente en ese punto creo que ninguno. Sí, pero es en plan, las potencias eran esas, ¿no? O sea, Sí, en el frente, en Europa sí. A ver, yo creo sí, dale, tú va. que si hubiera invadido, si Alemania hubiera invadido a Inglaterra antes de que la Unión Soviética entrara en juego, entonces el panorama sí que hubiera sido muy distinto. Porque quizá los nazis hubieran dejado que la cosa se calmara un poco y ya se hubieran quedado con Inglaterra y Francia y tal, y a lo mejor después se hubieran atacado a la Unión Soviética, pero si los invaden una vez la Unión Soviética ya ha empezado su marcha imparable, no hubieran hecho nada a los nazis. Es decir, Inglaterra hubiera sido liberada y todo hubiera acabado más o menos igual. En relación a eso, déjame como contestarle un poco. El hecho de que los nazis invadan Inglaterra hace que tu ejército, o sea, que el ejército inglés se adhiera al tuyo, al nazi, entonces si hay más tropas, o simplemente sacas de la ecuación a Inglaterra, porque es el hecho de... Depende Te de voy qué a poner, vertiente... te voy a poner el caso que pasó de verdad. Cuando cayó Francia, se formó dos Francias. La Francia Vichy y la Francia Libre. Y las dos se Eh, pegaron. puta Francia, ¿eh? Recordad siempre. En Siria se pegaron ingleses y franceses contra franceses. Porque o sea, tú, afiliados tuyos que dices se cambian de bando y otros que no se hubieran cambiado de bando. Pero probablemente se hubieran cambiado todos de bando. Para parar la guerra. Ya no me pego más, se acaba la guerra. Ya, pero Pero, luego a la larga esto provoca como con las colonias antiguamente. Tú invadías, te la quedabas, hacías que progresara y en un futuro decía la colonia, aquí te quedas. Que me no, largo, ¿sabes? porque archivos que se han ido descubriendo, salen por ejemplo los papeles de Hitler, que hubiera dividido, decía, el problema de la disconformidad entre naciones son las culturas. Los países se tenían que dividir en culturas. Y otros planes que tenía Hitler es, a mí no me interesa desde la área del Rin hacia el Atlántico, a mí no me interesa de nada. Yo lo que quiero son las tierras hacia la Unión Soviética, que eran tierras de cultivo, eran prados. Francia hubiera estado libre, había planes, dice, cuando cayera Inglaterra, Francia otra vez unida, nosotros bajo gobierno títere. Hubiera pasado con Inglaterra, España, Portugal, Pero Italia, llamándose Alemania o perteneciendo al reino de Alemania, Gran Bretaña, vale, Pero ok. aliados, ¿no? Pero aliado. aliados. Un gobierno títere. Benedict Winston Churchill, pues fulanito de tal, estaría como presidente o primer ministro. Claro, es que si empezamos en esa vertiente es el hecho de que yo, ahí, guay, si sacas de la ecuación a Inglaterra para seguir tu guerra, ¿vale? O parcialmente sacas a Inglaterra para seguir tu guerra y la otra parte te la quedas como para tu ejército porque se unen o no sé qué, yo no sé hasta qué punto podrían haber ganado los soviéticos, ¿eh? Es que, claro, mi conocimiento no llega a tanto como para decir, eh, sacas a Inglaterra o a la potencia de Inglaterra de la ecuación y aún así puedas hacerle frente a los soviéticos que iban muy fuertes. A mi Eh, parecer. Te puedo contrastar y decir, los soviéticos no estuvieron fuertes hasta el final del 42, en la batalla de Moscú, no estuvieron fuertes. Ay, Y, locos. todos sabemos que también llegó el invierno, que hizo que retrasaran las cosas, y planes de Hitler a ir a... Es que cuando tienes un contracarro que se llama Italia, cuesta bastante, ¿eh? Es verdad. Y si Italia no hubiera atacado Grecia y Grecia estuviera ganando a Italia en la guerra, Ya, ya, tela. ya, ya.
Hitler, a lo mejor sin caer en Inglaterra, hubiera caído la Unión Soviética. ¿Qué es eso? Yo a mi parecer no Pero habría con- cambiado. Pero como la pregunta va, voy a responderlo. Si hubiera caído Inglaterra, la Gran Bretaña, perdón, la Unión Soviética no hubiera aguantado, porque siempre se habla de las batallas, pero nunca se habla de lo que hay detrás. Y hay una parte muy importante que son los suministros, o la red de suministros en este caso. Si tú tienes que mover tropas, alimentos, carros de combate, municiones, etc., etc., desde Moscú hasta Smolensk, o por ejemplo a Varsovia, necesitas trenes, necesitas camiones, necesitas aviones, necesitas mano de obra y vehículos para hacerlo. Lo que no se habla de la historia es que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña le enviaban tanques, le enviaban municiones, le enviaban ropa, le enviaba comida y le enviaba camiones a Stalin. Si tú en una fábrica de coches que pasa a producir camiones no te quitas a hacer camiones de guerra, ¿qué puedes hacer? T-34. Si Buah, tú, tanque. ves tener, si tú Tancazo. tienes 10 fábricas y tú tienes que dividir 6 fábricas en 4 fábricas en tanques pesados, 3 en tanques ligeros, 2 en tanques medianos y el resto entre munición, tanques, que si aviones, a toda la industria pasarlo a tanques, es un cambio muy grande. Mm. Si hubiera caído Gran Bretaña, la Unión Soviética no podía recibir por mar esos suministros, porque al caer Gran Bretaña, Hitler tendría las islas para poner su flota de submarinos. Tú envías todas las tropas. Seguramente el canal de Suez hubiera caído, porque no que hubiera caído, se hubieran rendido, porque que un ejército, tú estés luchando en Egipto, pero sabiendo que tu casa, que es Londres, está a salvo, te da un plus de moral. Pero si te llegan noticias, Londres ha caído y dicen que te rindas, y tú dices, no me rindo, la moral ya no es la misma. Turquía hubiera entrado en la guerra, que es el gran escondido. Si hubiera caído el canal de Suez, Turquía entra en la guerra, segurísimo. Hubieran sido definitivos, o habrían sido Eh, clave. sí, porque no hubiera tenido por qué enviar Hitler tropas a Grecia, porque Turquía ya podría ayudar a los italianos. Estaba con los nazis, Turquía. No, Turquía era neutral porque tenían miedo, porque De perder. Turquía en la Primera Guerra Mundial era un imperio muy grande. Muerto, un imperio muerto, pero un imperio muy grande. Al acabar la guerra, se desfragmenta. Al desfragmentarse, recibió una guerra, si no me equivoco, eh, por parte de los griegos hubo una guerra, más aliados, y hubo una guerra civil en Turquía y pasamos de una monarquía a una república. Por eso la capital está en Ankara y no sigue en Estambul. Bueno, tiene la Hubiera- parte europea, ¿no? Y la hubiera- parte asiática, ¿no? sí, pero Estambul es la capital real, o sea, real digo de realeza, y Ankara de la eh, República de Turquía, no sé cómo se llama. ¿Hubiera sido fundamental que entrara? Sí, que era lo que buscaba Hitler, por eso luego envió también, uno de los pretextos de enviar el Africa Corps fue que Turquía entrara en la guerra, porque necesitaba abrir un frente. ¿El Africa Corp era una parte del ejército alemán o algo? Sí, era un ejército de carros de combate de De Rommel. Erwin Rommel. Es que no he llegado a ese capítulo. Tenemos que seguir. Bueno, Bueno, eso Erwin sí, Rommel es uno de los mejores, considerado de los mejores generales, ¿no? Del ejército nazi. No Sí. me spoileéis la historia, que estoy Cuando- yéndome el círculo cuando de se- Pero ¿cómo se Sí. spoilea la historia? No, No me eso- spoileéis la historia, Eso no joder. es un spoiler. Spoiler, cuando Hitler muere. A Rommel lo ponen como el mejor. Ya me está spoileando, tío. Y esto, a cambiando, queda claro de que la Unión Soviética, si hubiera caído Gran Bretaña, hubiera perdido la guerra. Queda claro, es que no, porque Bueno, si hubiera caído, como tú dices, la guerra de Inglaterra, puede ser. es que, Pronto. por ejemplo, si tú tienes que enviar, por ejemplo, soldados van de una fábrica pasan a ser militares. Si tú puedes cerrar fábricas para tener más soldados, esto es una cadena, cada ejército se complementa. Un día hablaré sobre la importancia de cuando se da de qué ejército era más poderoso de los aliados.
¿El soviético, el inglés o el americano? El francés nunca. El francés nunca, siempre puta Francia. Es que yo no sé Aquí cómo tengo que decirlo. hacemos un llamamiento a que se odia a Francia. No Sí. es que odie a Francia, ¿eh? Es que Yo la Segunda sí, Mundial, odio a Bueno, la a Segunda Francia. Francia no, a Mundial los iban franceses. en la Segunda Guerra Mundial iban Eso, con a los medallitas franceses. y duraron nada. Unos ineptos. Son la Italia de los aliados. Exacto. Hablan de Rommel como el mejor, y yo creo que el mejor fue. No me va a salir el nombre. Hubo un mariscal Hostia. que hizo la defensa móvil, que se estudia hoy día. Se dice que alargó la guerra entre 6 meses y un año, solo con su defensa. Y este hombre iba a ser juzgado y ahorcado en los tribunales de Nuremberg. Incluso abogados americanos e ingleses lo defendieron como diciendo, él es un mariscal. Hablamos Él de es, nazi, un nazi, ¿no? sí, von Manstein. Puta idea, A mira, este mira. hombre lo defendieron los mismos aliados, Joder. y se ve que el que se llama el mejor mariscal de los aliados, que es el inglés Montgomery, que hablaba muy bien de él. Y le pasa lo mismo con Eisenhower. Se dice que Zhukov también, que él fue el que desequilibró la guerra, que no acabara antes. Bueno, pues Paul, ponemos un poco. Si alguien tiene Sí, algún ¿no? apunte rápido, ponemos una pregunta. Un mariscal que es el jefe del ejército, ¿no? Es decir, por ejemplo, el primer ejército, el que manda es un mariscal. No tiene por qué. Pero mariscal es un general. Está por encima. O sea, vamos a poner, está el jefe Siguiente del ejército. Vamos a poner, Hitler es el jefe del ejército. Y por debajo tiene a su gabinete. Por debajo de este está el mariscal, el general, el general de brigada, y va bajando. Según pero el Google, mariscal no, controla. pero según Google nos pone aquí la definición. En el ejército de algunos países es un militar que tiene la más alta graduación militar o una de las más Es la más altas. alta. Por ejemplo, vamos a poner aquí el rey es el jefe En de cabeza de Estado. pero es el jefe de los militares. Está por encima de todo. Pues por debajo de él, por ejemplo, había un mariscal. Pero un mariscal o varios mariscales que controlen. Hitler, el ejército alemán empezó con uno y creo que acabó con von Manstein, el que cayó en Stalin, el Paulus, el Rommel, porque cuando te dan como la titulación de mariscal, no te pueden coger vivo, que te suicides. Básicamente era una carta como diciendo, suicídate. Venga, para tu madre. La has cagado, suicídate. ¿Lo hacían? Algunos sí, otros no. Bueno, hay varias definiciones, ¿eh? O sea, incluso se supone que es el grado máximo del ejército en algunos países solo, y en otros pone en la milicia antigua oficial muy importante, inferior al condestable, que a ver si nos puedes documentar, Paul, no sé lo que es. Pone que era el juez del ejército, o sea, el mariscal, y tenía a su cargo el castigo de los delitos y el gobierno económico, y cuyo título conservaron luego los sucesores de los que lo habían sido los reinos de Castilla, Andalucía, etcétera. Eso es un Bueno, mariscal. pero Eso no es antiguo. No, me refiero, digo que eso es mariscal, me refiero. No, Es que, pero cada curioso. uno tiene diferente. Por ejemplo, Shogun, si yo Sí. te digo que la traducción es caudillo, ¿Ah, sí? el Shogun es líder de los militares, un caudillo es un líder de los militares. Vaya tela. Por Bueno, ejemplo, pues ponemos. en la serie que estamos viendo, Kevin, ¿tú has Sí. visto que Gorin lleva un cetro en la mano normalmente? Que va con Zafiro. Sí. Es mariscal. Puto mariscal. Bueno, Guerin también era un flipado. Es decir, No, quiero decir, me gustaba mucho llamar la atención. Lo que quiero llegar de esto es un mariscal. Esto es prusiano, ¿eh? Los mariscales prusianos llevaban ese cetro como diciendo, yo soy mariscal. Bueno, era el jefe de la Luftwaffe, ¿no? Con Luftwaffe. Yo quiero. Sin que se saque esto de contexto, yo quiero cosas nazis, O sea, yo quiero Es que es súper Yo quiero interesante. tener en mi casa cosas de ese entorno, aunque no, obviamente no originales, pero sin que se me etiquete como nazi, simplemente porque me parece. Coleccionismo, sí. Sí, me parece muy guapo todo lo que tiene que ver con el nazismo. Cetros, estandartes, trajes, Sí, es que es la hostia. estatuillas. La verdad es que no sé, estilo tenían. estilazo. Sí, ¿dónde va a parar?
Hombre, los trajes de la SSS los hacía Hugo Boss, míralos ahí, son súper chulos. Es como el imperio de Star Wars. De Sí, rollo, tremendo, Nazi galácticos, tremendo, o sea, tremendo. tremendos. O sea, Ponemos punto y final a esto.